Bendiciones, buenos días. Gracias a Dios porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone en nosotros para que nosotros vengamos a conocerlo, para que nosotros vengamos a saber de Él, de su amor, de su misericordia, de su naturaleza, de su esencia. Él es el que pone en nosotros. Él es el que pone, no somos nosotros. Porque si fuera por nosotros, nuestra carne nos dijera, vámonos a tal lado, vámonos a esto, vamos a hacer lo otro, vámonos a la playa, al cabo que es un día de descanso. Eso es lo que dice la carne. Pero el Señor es el que pone en nosotros el deseo de escuchar su palabra, de conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor. Es el que pone en nosotros. Él es el que pone en nosotros. Porque nosotros queremos saber, queremos saber el amor, queremos saber su palabra, queremos saber, conocer los milagros, las maravillas, cómo fue que sacó a su pueblo con brazo fuerte, cómo fue que abrió el mar rojo, cómo fue que se cayó el hacha en el agua y Eliseo aventó un pedazo de madera y salió flotando el hacha cuando el hacha es de metal y el pedacito de madera, una ramita, cómo fue que la pudo sacar flotando. Entonces, todos esos milagros que el Señor hizo, como Eliseo puso sal sobre las aguas, cuando las aguas de ese río estaban contaminadas y no se podía beber. Entonces, ¿cómo todos esos milagros, esas cosas sobrenaturales que el Señor les dice a sus profetas, a sus hijos, háganlas para que se rompa la maldición? Suceden milagros sobrenaturales. O sea, cómo prepara a sus hijos para afinar su oído, para abrir sus ojos, para escuchar claramente cuando el Señor le dice, por ejemplo, Eliseo, estas aguas están amargas, no se pueden beber. Entonces el Señor le habla a Eliseo y le dice, ponle sal, ponle una de esta jarra de sal y aviéntala para que se seque toda maldición. Entonces, cómo Eliseo escuchó la voz del Señor, cómo Eliseo escuchó la dirección, las directrices, todo lo que él tenía que hacer para que esas aguas sanaran y esas aguas fueran comestibles. Entonces, y hasta el día de hoy son comestibles. Entonces, eso es lo que nos ayuda, eso es lo que nos enseña el Señor a que nosotros vengamos a Él, porque Él quiere enseñarnos, Él quiere dirigirnos, Él quiere abrirnos los ojos para que nosotros veamos las cosas y cómo solucionarlo a la forma de Dios, al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios fue el que construyó la tierra, Dios es el que conoce todo y Él es el que sabe cómo destruir las obras del enemigo. Entonces hoy vamos a compartir a Mateo 25. Jesús narra la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiéndoles les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El reino de Dios es así. El reino de Dios, hay personas en que nos llamamos nos ponemos cierto título, pero no hacemos nada. Somos personas que nos llamamos de la religión X,
cristianos, Cristo, yo soy de Cristo, yo creo en Dios, pero no hacemos nada, ¿ok? Entonces, venimos con otros que sí son, con otros que sí se ponen a orar, a ayunar, a diezmar, a ofrendar, a, a tener su tiempo de oración y nos juntamos, ¿ok? Entonces, este es el reino. Dice, vienen las vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, vienen las dos, y las dos, unas no tienen aceite en su lámpara, las otras sí las tienen llenas. Entran las que tienen llenas y las otras se quedan afuera, van a buscar aceite. ¿Qué es lo que pasa? Miren, hay personas en que no tienen tiempo de oración, no tienen tiempo de oración, no leen la palabra, no ayunan y no buscan en un tiempo el conocer a Dios, el preguntarle a Dios, el que su fe crezca para ver los milagros sobrenaturales. No hacen nada. Entonces, su lámpara no tiene aceite y el día que viene el novio las va a encontrar y se van a quedar afuera, no van a entrar. Se va a cerrar la puerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que si nosotros no oramos, no ayunamos, no leemos la palabra, no buscamos la presencia del Señor, no buscamos la revelación a través de su Espíritu Santo para conocer cada día más el amor, la misericordia, los milagros, la maravilla, los prodigios, las liberaciones, las sanidades y todo lo que Dios hizo a través del Nuevo Testamento y el Viejo Testamento y lo que sigue haciendo hoy en día. Si nosotros no hacemos eso, nosotros nos vamos a quedar afuera. Nos vamos a quedar afuera. Esto no es algo físico que usted diga, yo tengo que tener una lámpara y tengo que tener aceite. Listo. Porque yo me acuerdo que en mis tiempos yo decía, pues estaba pequeñita, yo decía, sí, tengo que tener una lámpara, pero fíjese mi mentalidad, porque desde pequeñita yo decía, yo quiero tener guardadito mi aceite y mi lámpara. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba la revelación y todavía no lo entendía, pero había en mi corazón el deseo de estar preparado. Eso es lo que tiene que estar en nosotros. Tiene que estar el deseo de estar preparados. Tiene que haber el deseo de que nosotros queremos estar listos porque va a venir el esposo, va a venir el novio, viene Cristo. Entonces viene Cristo, viene el autor y consumador, viene con todo poder y autoridad, viene en toda majestuosidad. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar felices, contentos, porque viene el Señor y tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Agarrando la palabra del Señor, leyendo su palabra, pidiéndole al Espíritu Santo, dame revelación, muéstrame, enséñame, yo quiero aprender cada día más de ti. ¿Cómo hiciste los milagros? ¿Cómo pudiste entrenar a, por ejemplo, a Eliseo, que dijo que cuando iban pasando a esta tierra encontraron agua, pero esas aguas no se podían beber? Y sin embargo, él habló al Señor y el Señor le dijo, echa sal para que esas aguas, toda esa maldición se seque. Entonces, ¿cómo les habló a su pueblo? ¿Cómo le afinó el oído? ¿Cómo abrió sus ojos? ¿Cómo pudo hacer que su entendimiento creyeran en ellos? Que el Señor les estaba hablando. O sea, es una revelación, él les abrió sus ojos, les abrió sus oídos. Hubo una completa comunión donde Eliseo estaba con el Señor, escuchaba al Señor y todos sus profetas escuchaban la voz del Señor como una persona, como tú y yo que hablamos. Así mismo lo escucharon ellos, así mismo ellos aprendieron a través del Señor. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel desde pequeñito comenzó a escuchar la voz del Señor. Isaías, todos los profetas escucharon la voz del Señor. Les oían cuando les daban las directrices, las direcciones para que ellos hicieran las cosas conforme el Señor les decía. Moisés, cómo le dijo al pueblo lo que el Señor le había dicho, los mandamientos que le había dicho. Eso solamente se hace cuando usted y yo tenemos un tiempo de oración con el Señor. Nosotros venimos a nuestro cuarto, cerramos la puerta y venimos a orar al Señor, venimos a clamarle, venimos a pedirle que nos diga, que nos enseñe. Queremos conocerte, queremos conocer tu amor.
Queremos conocer esa profundidad. ¿Cuál es el amor que tú tienes? ¿Cómo yo puedo tener ese amor que tú tienes? ¿Cómo llenarme de tu presencia? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo sanar mi corazón, Padre amado? Porque la presencia del Señor baja, la presencia del Señor desciende. Tú lo sientes cuando Él entra en tu cuarto, en esa presencia, y tú estás metido en la oración. Llega la presencia del Espíritu Santo, llega, te abraza, te enseña y te empieza a decir y te empieza a mostrar, empieza a llenarte de la palabra, la revelación, y es algo sobrenatural, es algo que solamente tú puedes conocer cuando tienes tu tiempo exclusivamente con el Señor. Cuando tú dejas un tiempo, dice, yo me voy a levantar a las 6 de la mañana, todos los días de lunes a domingo, y a las 6 de la mañana yo voy a estar puntual para orar, para escuchar de la palabra, para alabar a mi Dios, a mi Señor. Y a las 5 de la mañana te levantas, o a las 6 de la mañana que dijiste me levanto, a las 6 estás como una cita, o sea, ya faltando 5 minutos y ya estoy. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el compromiso de ir a trabajar y llegamos temprano, porque allí vamos a trabajar, y tenemos que llegar puntuales, porque si no nos despiden o si no nos dan una llamada de atención, como al creador del cielo y de la tierra, aquel que nos da el aire para respirar, aquel que nos da la fuerza, la salud, ¿cómo no vamos a estar puntuales? O sea, tenemos que tener la puntualidad, tenemos que tener el horario. Digo, a las 6 de la mañana, yo a las antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, ya estoy allí esperando la presencia, alabando a mi Señor, adorando a mi Señor, orando, hablando la palabra, profetizando la palabra, amarrándome de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que creer lo que estamos leyendo. Nosotros tenemos que creer que si Él dijo que nosotros somos sanos, que si Él dijo que en prosperidad habitará nuestra alma y nuestra descendencia poseerá la tierra, nosotros tenemos que creerla. Señor, tú lo dijiste, Señor, tu palabra lo dice, Señor, yo me aferro, yo lo creo, Señor, que tú traerás la sanidad, que tú traerás la bendición, Padre amado, y te empiezas a llenar con esa convicción, con el creer la palabra, llenarte de fuego y pelear la palabra, establecerla para ti, ponértela tú como que fuera un saco. Yo me agarro de esta palabra, yo me voy a aferrar a esta palabra, porque si está escrita, porque el Señor dijo que lo iba a cumplir. Él dijo en su palabra que todo lo que tú pidieras, Él lo iba a hacer. Y Él dijo, yo no soy hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice que no, todo lo que ha salido de mis labios, todo lo que ha salido de mis labios, Él dijo que lo iba a cumplir. Todo, todo. Porque toda su palabra salió de su voz, de sus labios. Y todo Él lo ha cumplido. Hasta ahorita Él lo ha cumplido. Y lo va a seguir cumpliendo si usted y yo lo creemos. ¿Ok? Muchos dicen, oh, Cristo tiene muchos años que están diciendo que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo no viene y no ha llegado. Bueno, déjeme decirle que hay mucha gente que se acomoda y dice, como no viene, como no pasa nada, mejor me quedo sentado sin hacer nada. Están equivocados, porque el Señor dice en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor Jesús escrito está en Apocalipsis, en el Apocalipsis, creo que era Apocalipsis 22:7. Cristo viene, sí, 22:7. Es Apocalipsis 22:7. Cristo viene pronto. El Señor dice, yo vengo pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Él lo dijo. Él dijo que iba a venir. Y Él, cuando dice su palabra, cuando Él la dice, la cumple. Él no ha venido porque en 2 de Pedro 3:9, Él dice que
Él es paciente, Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que usted y yo nos perdamos. Él no ha venido porque Él está esperando que nosotros tengamos esa hambre, ese deseo, esa pasión por conocerlo, por leer la palabra, por conocerlo a Él, por conocer su naturaleza, su esencia, su amor, su misericordia, por conocer a la persona de Dios, por conocer a su Espíritu Santo. Entonces Él no viene porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que nosotros vengamos a Él y nosotros no nos vayamos a perder, porque recuerde, hay un cielo y hay un infierno. Hay un cielo y hay un infierno, y el infierno está, lo hicieron, no lo hicieron para el ser humano. El Señor lo hizo para cuando al final, a los tiempos, en los últimos tiempos, ahí enviará a Satanás y a todos los demonios. Para eso fue el infierno que lo crió. Pero si usted no se convierte, si usted no se arrepiente de su forma carnal de vivir, si no crucifica su carne y no viene a Cristo y no se arrepiente, usted se va a ir directamente y sin escala al infierno. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor, arrepentirnos de la mala manera de vivir, de la carnalidad, porque la carne quiere una cosa. El apóstol Pablo decía, la carne quiere algo, yo quiero hacer algo, pero la carne no me deja. Pero él se esforzaba, él le pedía al Espíritu Santo que le diera la unción, que le diera la fuerza, la sabiduría y el poder para poder hacer las cosas que nuestro Señor Jesucristo le había pedido, le había hecho. ¿Por qué? Porque aún el apóstol Pablo, estando en ese pozo donde lo tenían, en esa cárcel donde lo tenían, él escribía las cartas para Timoteo, para los corintios, para todos. Entonces, él aún sabía que también Cristo había llegado y le había dicho que si él quería venirse ya al cielo, quería irse al cielo. Y al apóstol le dijo que no, que él que se quedaba para aquellas personas que todavía no se ha convertido, aquellas personas que él todavía sabía que no estaban completamente en la palabra del Señor, no todavía se habían convertido completamente, sino que tenían un pie adentro y otro afuera. Por eso el apóstol no se quiso ir cuando el Señor Jesucristo le dijo. Él se quedó. ¿Por qué? Por ti, por mí. Porque Él quería que no nos perdiéramos, sino que supiéramos que Él viene pronto y que nosotros teníamos que conocerlo. Tenemos que acercarnos, tenemos que tener nuestro tiempo de oración. Tenemos que tener un tiempo de oración. Nosotros tenemos que decir, a las 6 de la mañana voy a orar, a las 10 de la noche voy a orar. Y ese tiene que ser nuestro horario. Ese tiene que ser nuestro tiempo en el que nosotros tenemos que venir a orar, tenemos que venir a alabarlo, tenemos que venir a exaltar a nuestro Dios, a nuestro Señor, el que nos da el aire para respirar, el que nos da la fuerza para seguir adelante, el que nos da la salud a nuestros cuerpos, a nuestros huesos. Él es el creador. Él es el creador de todo, de la tierra, del cielo, de todo lo que hay en esta tierra y fuera de la tierra. Él es el creador. Entonces nosotros tenemos que venir con un corazón agradecido, darle la gracia por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, alabarle, adorarle, exaltarle, aferrarnos en la palabra, orar la palabra y predicar la palabra, traer la palabra y aferrarnos a ella. Tenemos que tener tiempo de ayuno, tenemos que ayunar, tenemos que crucificar nuestra carne en el ayuno. ¿Por qué? Porque dejamos de comer la carne, por ejemplo, dejamos de comer el pollo o bien agarrarnos el ayuno de Daniel, comer toda verdura, solamente legumbres y verduras, semillas. Entonces dejar todo lo de animal fuera. Entonces tenemos que también ponernos en ayuno, porque necesitamos la unción, necesitamos que nuestros oídos sean abiertos, nuestros ojos sean abiertos, y en el ayuno es donde crucificamos nuestra carne y venimos a escuchar la palabra del Señor, la revelación, escuchamos la voz del Señor. Escuchamos las directrices del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel cuando entró en el ayuno? Él vino, miró la visión, le pidió a través del ayuno la revelación al Señor, y el Señor le mandó un ángel. Le mandó un ángel con la respuesta. Entonces, así mismo nosotros tenemos que estar ayunando porque queremos escuchar. Ay, anhelo, yo deseo escuchar. Yo amo escuchar cuando el Señor me habla y me dice, haz esto, haz y ve.
Ve y pide perdón, ve y dile, ve, háblale, ve esto. Yo amo cuando el Señor lo oigo y me dice. ¿Por qué? Porque me siento útil, somos útiles, escuchamos. ¿Usted cree que cuando Jonás, el Señor le dijo, ve y dile a Nínive que voy a destruirla en tanto tiempo si no se arrepienten, porque hasta acá ha llegado toda la maldad que ellos hacen? ¿Usted cree que Jonás no oyó? Jonás oyó la voz del Señor. ¿Usted cree que Moisés no oyó? Moisés también oyó la voz del Señor. ¿Cómo fue que escribió los mandamientos? ¿Qué pasó con los profetas? Isaías, Eliseo, todos los que están, el apóstol Pablo, la visión que tuvo, también el apóstol Pedro, la visión que tuvo también, y cómo escuchaban la voz del Señor. Todos los discípulos escucharon y vieron visiones. ¿Por qué? Porque oraban, porque ayunaban y porque el Señor afinó su oído, preparó su oído para escucharlo a Él, decir lo que tenía que hacer, la dirección, como el apóstol Juan cuando vio la visión de Apocalipsis y escribió Apocalipsis. Entonces nosotros necesitamos tener el tiempo de oración, tener el ayuno, y estar allí también diezmar, porque es nuestra responsabilidad como hijos. El que quiere ser bendecido va a diezmar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Muchos pueden decir lo que quiera, pero el Señor sí escribió que tiene que diezmar, el diezmo de, usted lo tiene que hacer si quiere bendición, porque todo su pueblo hasta el día de hoy, Israel, los judíos, diezman porque son bendecidos, porque ellos saben que el Señor desciende toda la bendición sobre ellos, sino porque ellos diezman. Ellos los diezman hasta el día de hoy porque es el Señor. Así les dio ese mandato que lo tenían que hacer y lo siguen haciendo porque ellos saben que reciben bendición. Pero si usted y yo no queremos diezmar, no recibiremos bendición. Porque por desobediencia, por rebeldes. Pero si nosotros diezmamos y ofrendamos, es decisión de nosotros si queremos la bendición y lo vamos a hacer. Depende de nosotros si queremos ser bendecidos. Pero es decisión de nosotros. Si nosotros queremos ver los milagros, si nosotros queremos ver maravillas, si nosotros queremos ver algo sobrenatural, que nos aumenten el salario, que nos asciendan de puesto, el que el Señor nos abra puertas sobrenaturales que jamás habíamos pensado, vamos a diezmar, vamos a ofrendar. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos y porque estamos creyendo en Él que Él va a hacer algo sobrenatural. Usted no va a sembrar algo y va a decir, bueno, voy a sembrar esta semilla y a ver si va a crecer algo, a ver si nace algo. Usted no va a sembrar una semilla simplemente para ver. Usted la va a sembrar, la va a regar y la va a estar cuidando porque sabe que va a salir fruto de allí. Así es nosotros. Oramos, ayunamos, clamamos al Señor día y noche, porque sabemos que Él oye, porque sabemos que Él habla, porque sabemos que Él hace milagros. Lo buscamos porque Él fue el que nosotros nos encontró cuando yo estaba en el suelo, cuando yo estaba tirada, cuando yo estaba en esa tristeza de que había perdido a mi bebé, que había tenido ese día en sí, en el dolor y en la tristeza, la depresión que yo tenía. Allí en esa tristeza y que nadie más sabía más que Dios estuvo ahí conmigo. Fue el que me sanó mi corazón, fue el que sanó mi dolor, mi herida. Él fue el que me rescató de allí, de la depresión, del suicidio, allí donde yo estaba. Él me sacó, me trajo con amor, con ternura y me abrazó. Me abrazó y me mostró su amor y me prometió que Él iba a hacer cosas grandes y maravillosas. Grandes y maravillosas. ¿Cómo no voy a alabar a mi Señor? ¿Cómo no voy a agradecerle? ¿Cómo no voy a alabarlo? ¿Cómo no lo voy a adorar? ¿Cómo no voy a predicar de su palabra si yo lo conozco? Si yo he visto su poder, yo he visto sus milagros. Solamente cuando usted cree, cuando usted viene a conocerlo a través de su palabra, y entonces el Señor se revela, el Señor le enseña, usted va a conocerlo. Usted va a saber quién es Dios, quién es su Dios. Pero necesita venir a buscarlo. Necesita venir a leer la palabra. El Señor, nuestro Dios, está con los brazos abiertos,
está con los brazos abiertos esperándolo. Todos los días desde que usted nació, desde antes de la fundación, dice que Él ya le había llamado por su nombre. Él ya sabía quién era usted, Él ya sabe quién es usted, ya sabe cuál es su principio y cuál es su final, Él ya lo sabe. Y Él está allí esperándolo con los brazos abiertos a que usted venga a hablar con Él, a que usted venga a contarle a Él todo lo que usted pasa, todo lo que usted vive, todo lo que usted quiere para usted, para sus hijos, para su familia, para su generación. Él está allí esperándolo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque Él está allí al lado de usted. ¿Qué va a hacer? Cristo está al lado de usted esperándolo. Él está esperándolo, está allí al lado de usted. Está esperándolo. Está esperándolo. Le va a contar lo que usted ha hecho. Le va a contar cómo lo ama, cómo está arrepentido. Le va a contar que quiere, que tiene un deseo en especial. Que quiere tener la paz, el gozo. Que quiere que sus hijos tengan la mejor carrera del mundo. Le va a contar. Cristo está allí al lado de usted. Cristo está allí al lado de usted. Háblenle. Dígale, cuéntele, porque para eso está Él allí. Él lo prometió que yo estaré, dice el Señor. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Él está allí contigo y está aquí conmigo. ¿Le vas a contar? Cuéntale. Abre tu corazón. Abre tu corazón y cuéntale al Señor todo tu dolor, toda tu tristeza, todo. Saca todo lo que tengas que sacar y háblale con todo, con toda sinceridad. Háblale, abre tu corazón y dile a Él y cuéntale a Él. Y también cuéntale cuáles son tus sueños, cuáles son tus deseos, porque te garantizo que el Señor los va a hacer que se cumplan. Dios es fiel, Dios es fiel. Así que los dejo para que ustedes se centren, se despojen de la carne, entren en la presencia del Espíritu, entren a platicar con Jesús porque Jesús está allí. Bendiciones. Gracias. Hasta luego.